Bueno, normalmente los cristianos tenemos como esa tensión de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿cierto? Es una cosa como rara ahí, como una mezcla extraña, que uno tiene que, sí, ser cristiano, pero a la vez estamos en contacto con gente que no comparte las mismas ideas o ideales que nosotros, y a veces eso se puede convertir en un problema. Fácil sería hacer como los monjes, esos monjes que van y se retiran y se enclaustran por allá en la montaña y están junticos y no pasa nada, ¿cierto? Están felices porque nadie les molesta, nadie les estorba en su estilo de vida, pero resulta que no podemos hacer eso, porque tenemos que seguir trabajando, estudiando, con nuestras vidas normales, pero estando en el mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo seguir siendo iglesia mientras vivimos en este mundo? ¿Cómo se hace eso? Anoche Tomás, mientras hacíamos el devocional, me dijo: mamá, es que ser cristiano es muy difícil. Yo le dije: hijo, tiene toda la razón, ser cristiano en este mundo es difícil. Sería chévere si nos quedáramos aquí, ¿verdad? Ay, todos el domingo. No vamos a la casa, aquí nadie dice malas palabras, aquí todo el mundo es bueno. Pero la realidad no es esa. La realidad es que salimos de esa puerta y nos encontramos con el mundo. ¿Qué hacemos? Bueno, el texto que vamos a estudiar hoy tiene que ver con esas preguntas. Y vamos a mirar, Pablo, antes casi no se ve, por eso es que apagamos algunas luces para que ustedes puedan ver mejor. Pablo escribe la carta a los Corintios, que es el texto que vamos a estudiar hoy, y esta ciudad de Corinto, si ustedes ven el puntico rojo, está en una posición geográfica privilegiada porque al lado y lado había costa, había mar. Así que esta posición geográfica le permitía tener rutas terrestres y marítimas. De manera que por ser una ciudad portuaria, llegaba mucho dinero a esta ciudad, a la ciudad de Corinto. Pero también eso hacía que fuera una ciudad concurrida, rica y muy pervertida. Normalmente las ciudades marítimas, las ciudades que tienen costa, por ejemplo Cartagena, uno escucha unas historias de las cosas que pasan en estas ciudades, de las cosas que entran y que salen, ¿no?, por las vías marítimas y terrestres. Entonces más o menos así pasaba con la ciudad de Corinto. Imagínense que en la ciudad de Corinto había un templo. En la ciudad de Corinto se daban cita todas las religiones. Se practicaba el de todito. Es que te estás robando todas las miradas. Ya. ¿Ya? Y es que este es el que estorba. Muchas gracias, Alejo. Muy bien. Entonces decía que en la ciudad de Corinto se daban cita a todas las religiones y había un templo que hoy, el día de hoy, esas son las ruinas del templo a Afrodita, la diosa del amor, el sexo y el placer. ¿Se imaginan lo que pasaba en las puertas para dentro de este templo, cierto? Y dice la historia que alrededor de 1000 sacerdotisas, entre comillas, practicaban la prostitución sagrada como una forma de hacer culto a la diosa Afrodita. Y entonces este templo se constituía en una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad de Corinto. Y ustedes se imaginan a qué vendrían los turistas al templo. No venían a rezar justamente como nosotros aquí. Venían a darle rienda suelta a todos sus placeres y pasiones. Por eso la ciudad era tan corrompida, tan perversa, porque había todo tipo de delitos. Alrededor de la prostitución se daban muchísimas otras cosas. Así que no es de extrañarnos que Pablo escriba lo que escribió. Entonces vamos a mirar segunda a los Corintios 6. Segunda a los Corintios 6, vamos a irlo leyendo partecita por partecita. Versículo 14. Para los corintios, ser cristianos en esta ciudad debió haber sido muy difícil, muy difícil. Mientras estaban unos allá celebrando en el templo a la diosa, estaban otros acá cantando coritos. Y cómo combinamos esta vida santa en medio de una ciudad tan pervertida.
Entonces Pablo dice en el versículo 14, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. En otras versiones, si alguien me puede leer otra versión. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y cuando Pablo usa la palabra yugo, se está refiriendo a eso que ustedes ven ahí. Ese artefacto de madera era esa pieza que unía a dos bueyes para hacer posible el trabajo del arado. Y esa ordenanza estaba en Deuteronomios 2:10, que dice, no ares un buey y un burro unidos al mismo yugo. Pueden imaginarse, ¿no? Un buey con un burrito atados a un mismo yugo. Caminarían incómodos, ¿cierto? No podrían hacer bien el trabajo del arado. Entonces lo que Pablo está usando esa misma figura para decir no se unan, no se asocien con los incrédulos, porque esa asociación no pega. Eso no cuadra ni con boxer. No va, no combina. Eso es como ponerse pantalón de rayas con blusa de cuadros, no pega. Eso es lo que Pablo está diciendo, no se unan en yugo desigual. Y muchas veces nos han dicho esto, cuando yo era jovencita nos decían eso para que no nos casáramos o no nos fijáramos en los no cristianos. Pero el texto va más allá de eso. Cuando uno estaba ahí como medio entusiasmado con un muchacho que no era cristiano, enseguida el pastor le recitaba segunda a los Corintios 6:14. Recuerde, María del Mar, pero el texto va más allá de eso. Entonces hay ciertas cosas que son incompatibles por naturaleza. Eso es como tan hipotético como ver a Petro y a Uribe siendo socios de campaña. Eso es tan imposible, ¿cierto? Hay cosas que son incompatibles por naturaleza. Es imposible que la naturaleza cristiana sea compatible con la inmoralidad, o sea, eso no es posible. Y eso es lo que Pablo está queriendo decir. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿Nos vamos de este mundo, nos metemos en una burbuja, nos quedamos viviendo aquí? No. Pablo no está hablando de la separación física con los incrédulos, porque de hecho una de las mayores críticas que le hicieron a Jesús fue que comía con los pecadores. ¿Se acuerdan? Pero aunque Jesús se sentaba a comer con los pecadores, él nunca hizo nada que comprometiera su moral y su espiritualidad. Jesús se sentaba a la mesa con las prostitutas, pero no tomaba sus servicios. Esa es la diferencia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hay que mantener la diferencia. Algunos de ustedes pueden decir, estoy en ese punto de ser cristiano, pero me cuesta todavía, cuando estoy con mis amigos del trabajo, mis compañeros del colegio, me cuesta no ser como ellos. Entonces, estás en un punto donde necesitas apartarte hasta que seas suficientemente maduro para estar con ellos, pero no ser de ellos. Esa es la idea. La idea no es dejar de visitar a nuestros familiares que no son cristianos. No es dejar de invitarlos a nuestra casa. No es convertirnos en los que nunca van a un cumpleaños. No, esa no es la idea. La idea es estar en este mundo, pero no ser del mundo. Y si todavía te cuesta, pues hay que esperar un poquito más, tener un poquito más de madurez. Pablo sigue desarrollando la idea en el texto y yo estaba pensando en esta ilustración del agua y el aceite, que hay cosas que por naturaleza son incompatibles. Y yo creo que Pablo estaba pensando en algo como eso. Por más que yo intente mezclar el agua y el aceite, por más que yo mezcle y mezcle y mezcle, podría demorar aquí 1 hora haciendo esto. Hermana, ¿y por qué esa agua es azul? Ese es el agua que sale en mi casa, esa es purificada. No, mentira, es porque le eché un poquito de colorante para que se viera mejor a la vista. Pero por más que intentemos, por cuestiones de la ciencia, por la densidad del agua y la densidad del aceite, no va a permitir que se mezclen.
Eso es lo que Pablo está diciendo y por eso hace las siguientes 5 preguntas retóricas que me gustaría que ustedes miraran en sus Biblias. De los versículos 14 al 16, intenten identificar cuáles son esas 5 preguntas retóricas que Pablo hace. Segunda a los Corintios 6. Del 14 al 16, parte A. ¿Saben qué es una pregunta retórica? ¿Saben qué es una pregunta retórica? Una pregunta que se contesta a sí misma. Es decir, no hay que pensar mucho para saber la respuesta porque se responde a sí misma. Y Pablo está haciendo 5 preguntas. ¿Las pudieron identificar? En los versículos 14 al 16. Entonces él dice, los tienen ahí en la pantalla. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Se pueden asociar? No, porque son como el agua y el aceite. ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Eso se puede? ¿Quién gana? Siempre gana la luz. Si ustedes están en una habitación oscura y prende así sea una vela muy chiquita, al final la vela va a terminar disipando algo de las tinieblas, porque son como el agua y el aceite. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Puede haber armonía? No, se contesta a sí misma. ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Se puede? Según Pablo, no. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pablo dice, eso es como el agua y el aceite, eso es imposible, pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Voy a hacer énfasis solamente en algunas de ellas, porque como dije, se contestan a sí mismas. Entonces, la primera pregunta, unión entre justicia y maldad. Eso, por más que usted le bata, eso no se va a mezclar. Y cuando él usa esa palabra, asociarse, está hablando como de un deleite mutuo. Es decir, estamos complacidos mutuamente de estar haciendo esto que sabemos que aunque está mal, pero nos gusta hacerlo. Cuando alguien se asocia con otra persona. ¿A quién caracteriza la justicia? A Dios. ¿Y la maldad? A Satanás. Entonces, por eso Pablo está diciendo, la justicia y la maldad jamás pueden estar juntas, son como el agua y el aceite. Dice, la luz y las tinieblas. ¿A quién caracteriza la luz? A Dios. A las tinieblas, al tentador. Entonces, él dice, no es posible. Y este contraste entre luz y tinieblas no es el único que se menciona en la Biblia. Cuando la gente de Corinto leyó esto, ellos pudieron recordar, yo esto lo he leído antes o lo he escuchado antes. Y yo solamente se los voy a mencionar para que ustedes lo sepan. Juan 3, 18 al 21, Juan 8, 12, Juan 9, 5, Romanos 13, 12, Efesios 5, 8 al 14, Colosenses 1, 12 al 13 y siguientes versículos, primera de Juan 1, 5. Todos esos textos hablan del contraste entre luz y tinieblas y que no es posible que se junten. O sea que cuando ellos leyeron, ellos ya sabían, esto es algo que a mí ya me han enseñado. Andar en la luz es andar en la verdad, ¿cierto? ¿Y quién es la verdad? Cristo. Andar en la mentira es andar en las tinieblas. ¿Y quién es el padre de las tinieblas? El padre de las mentiras, el tentador. Por eso es que no existen medias verdades. No existen mentiritas blancas o mentiras piadosas, no existen las mentirillas. Es que me tocó mentir para salvarme. No, o eres de la luz o eres de la oscuridad. No se puede en términos medios, no se puede ser de los dos bandos, jugar aquí, jugar acá, no se puede. O somos o no somos. Y yo creo que a veces uno puede confiar más en el que uno sabe que no es y sabe abiertamente que de esta persona no puedo esperar nada honroso porque ya sé que no es, que el que aparenta ser pero no lo es. Entonces, bueno, sigue diciendo Pablo, Cristo y Belial. Y esa palabra Belial, significa una persona que no acepta ninguna ley moral, sino que se deja llevar por sus propias conveniencias, sus propios placeres.
Y en el Antiguo Testamento, cuando se usa esta palabra Belial, se usa para describir a las personas que justamente hacen eso, personas malvadas que se dejan llevar por sus propios deseos. Entonces, cada vez que en el Antiguo Testamento aparece esa palabra, aparece en ese contexto. Pero aquí Pablo la está tomando para referirse a Satanás, al tentador, como esa persona que no se acoge a la ley de Dios, sino que se deja llevar por la maldad. Entonces, Pablo dice: Cristo es el rey de la luz, Belial es el rey de la oscuridad. Por eso entre ellos dos no puede haber nunca asociación, nunca jamás. Y el siguiente contraste, creyente e incrédulo, ese ya lo acabamos de explicar. Y el segundo, templo de Dios y los ídolos, el siguiente. En el Antiguo Testamento, el templo, ustedes saben para qué se usaba, ¿cierto? ¿Para qué era el templo? El pueblo iba a tener comunión con Dios, era el lugar donde Dios era adorado. Pero no siempre el templo fue un lugar de adoración, o sea, no siempre se usó así. Por ejemplo, en Segundo de Reyes 21, 1 al 9, nos encontramos con el rey Manasés. Este sujeto hizo unas cosas vergonzosísimas, hizo lo malo ante los ojos de Dios, dice la Biblia. Hizo una imagen de Acera, la diosa Acera, y la llevó al templo de Dios, la llevó para que todo el pueblo le rindiera adoración a Acera. Además, dice que sacrificó a su propio hijo por el fuego. Vergonzoso, todo eso dentro del templo de Dios. Si seguimos en unos capítulos siguientes, en Segundo de Reyes 23, nos encontramos con el rey Josías, que hizo todo lo contrario. En su reinado, él mandó a recoger todos los utensilios que representaban adoración a los ídolos y los sacó del templo. Eliminó la imagen de Acera, la sacó de ahí, dijo: no vamos a adorar sino solamente a Dios. Y eliminó también a los sacerdotes que se prestaban para la idolatría. Entonces, siempre había como esa lucha entre adorar a Dios y seguir la idolatría. Y por último, Ezequiel, el pueblo de Israel, Ezequiel en el capítulo 8, nos hace una descripción detallada de las cosas que el pueblo hizo profanando el templo y usándolo para la idolatría. El pueblo se olvidó completamente de Dios e hizo todo lo malo. Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con el templo en el Nuevo Testamento? ¿Qué pasa con el templo? ¿Quién es el templo en el Nuevo Testamento? Nosotros somos el templo. Nosotros somos el templo de Dios. Por eso ya no necesitamos ir a un lugar a conectarnos con la presencia de Dios, porque Dios vive en nosotros. Y Pablo está diciendo eso. Pablo está diciendo: no es posible usar el templo de Dios para la idolatría. Todas las veces en que se intentó asociar el templo con los ídolos, fue un error, resultó mal, ¿cierto? Entonces, Pablo le está diciendo a los de Corintio: mira, tengan mucho cuidado, porque muchas veces en el templo de la diosa que les acabé de mostrar, las comidas y los grandes banquetes que se hacían, esa carne antes se ofrecía a los ídolos. Y luego, venga, celebremos en nombre de ¿quién? Del ídolo al que le acabamos de ofrecer esta comida, este gran banquete. Y Pablo está diciendo: tengan cuidado, porque el templo de Dios, es decir, ustedes no se pueden asociar con cosas que tengan que ver con la idolatría. Y esto se convierte en una cosa así súper espinosa en estos días, porque por ejemplo, mi hermano y su esposa en estos días querían inaugurar su nueva casa, y para inaugurarla iban a ofrecer una misa en agradecimiento, e invitaron a mi mamá. Y mi mamá dijo que no, porque ella dijo: yo qué voy a hacer a la iglesia católica ya rezándole a la Virgencita porque les dio la casa. Ella dijo: yo me sentiría muy hipócrita. ¿Qué harían ustedes en esa situación? Ir. Están los que dicen que no ir.
Pero este podría ser un dilema fácil de resolver, digamos, pero hay otros dilemas que no son tan fáciles de resolver, pero tenemos que tomar decisiones con respecto a eso. Yo le aconsejé a mi mamá, vaya, acompaña a mi hermano y a su esposa. ¿Por qué? Porque la próxima vez, cuando usted los invite a ellos, la puerta va a quedar abierta y va a ser más fácil que ellos la acompañen a usted a escuchar el mensaje de Dios. Pero si usted no va a cerrar la puerta. ¿Usted pierde por ir? No. Pero ellos ganan el día que la acompañe a usted. Entonces ese tipo de cosas a veces uno se enfrenta a esos dilemas y ¿qué hace uno, verdad? Digamos, ese era fácil, pero hay otros donde no es tan difícil. Entonces Pablo está diciendo aquí con quién no tenemos que asociarnos. Él nos está hablando claramente, miren, ustedes son como el agua y el aceite, vea, eso por más que le mezcle, eso no se junta. Eso por más que le ponga excusas, que le ponga pañitos, no, es que eso no pasa nada, es solo una vez, nadie me está viendo. No, Pablo está diciendo no. Entonces, ¿con quién sí hay que asociarse según Pablo? Vamos a seguirlo mirando en el pasaje. ¿Con quién sí hay que asociarse? Vamos a leer estos textos 16b al 18. Dice, como Dios dijo, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En este texto nos encontramos con 4 promesas de parte de Dios. 1, habitará entre su pueblo. Esa promesa la cumplió. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. En nosotros. Él ya cumplió esa promesa. Andará con ellos. Esa también la cumple todos los días. Será su Dios y número 4, los hará su pueblo. Qué lindas promesas, ¿verdad? De parte del Señor. Y estas promesas, bueno, aquí pasa una cosa curiosa con estos pasajes. Porque yo leyendo para preparar este sermón, me encontré con que estos textos pertenecen a diferentes textos del Antiguo Testamento. Y que Pablo, el apóstol Pablo, como no tenía la Biblia como nosotros, a la que podía buscar a ver dónde es que está el texto que yo quiero mencionarles a los de Corinto, citaba de pura memoria. Porque un libro como el de Hechos, en papiro significaba tener cientos de metros, que no era algo manejable, es decir, no era como que lo meto aquí en la mochila y me lo llevo, no. Y no todo el mundo tenía disponibilidad de tener los papiros de los escritos antiguos con ellos, porque era muy costoso. Entonces el apóstol Pablo está citando aquí de pura memoria, y eso me pareció súper chévere, porque Pablo se ve que se había dado la tarea de estudiar y memorizar sabiendo que no podía tener los escritos en su mano. Entonces, por ejemplo, la primera, habitaré entre ellos, es un texto de Éxodo 25, 8 y 29, 45. La segunda, andaré entre ellos, seré su Dios y serán mi pueblo, es un texto de Levíticos 26, 12. Y luego, ahorita le digo las otras. Si sabemos esto, si sabemos que Dios está entre nosotros, que Él anda con nosotros, que Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, ¿qué es lo que se espera de nosotros entonces? Si no podemos irnos allá a hacer fiesta al templo Afrodita, ¿qué es lo que sí tenemos que hacer? Pablo lo dice 3 cosas. Salgan de entre los incrédulos, apártense de ellos, no toquen sus cosas inmundas. Y Pablo es bastante categórico, ¿cierto? Y estos también son del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 25:11 y Jeremías 51:45 son los 2 primeros. Y el último, cuando él dice que nos recibirá, es una porción de Ezequiel 20 y Sofonías 3. Entonces uno sabe, Pablo sabía muchos textos de la Biblia. A mí me hubieran corchado inmediatamente. Pero estos textos, salgan de ellos, apártense y no toquen sus cosas inmundas. ¿Cuándo fueron dichas esas palabras en el Antiguo Testamento? Resulta que cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia,
Recuerdan que se los llevaron en contra de su voluntad y estuvieron muchos años allá lejos de su tierra, tuvieron que ser esclavos y todas esas cosas, a estar al servicio de un rey que no era el suyo, en un territorio que no era el suyo. Un día un rey, el rey Ciro, firmó el decreto con el que podían regresar. Entonces ellos estaban felices porque ay, por fin nos podemos ir para nuestra tierra, a reconstruir nuestras casas, a tener nuestros propios rebaños. Pero el Señor hizo una advertencia importante. El Señor les dice que se podían llevar los vasos y las cosas sagradas que ellos habían llevado de Jerusalén para Babilonia, las que usaban para adorar a Dios. Es decir, como ustedes pueden llevarse esto, la cosita de los diezmos, dijo Dios, algo así. Pero no se pueden llevar nada que represente la idolatría de Babilonia. Nada impuro que perteneciera a los cultos a los dioses. Ni una cuchara, ni un vaso, ni una silla, nada que ellos hubiesen usado para adorar a los falsos dioses se los podían llevar. Entonces por eso Dios está diciendo, salgan de los incrédulos, apártense de ellos y no toquen sus cosas inmundas. Pensando en eso era que Dios le estaba diciendo eso. Entonces el Señor está diciendo, básicamente, si ustedes vuelven a su casa, tienen que ser un pueblo diferente, no pueden seguir siendo un pueblo idólatra. Y esa orden de salgan, ellos podrían haberse quedado ahí y seguir siendo nación entre los extranjeros, pero ese no era el plan de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham en Génesis 12, ¿qué le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela, ¿a dónde? A la tierra que te mostraré. Cuando el Señor habló con Lot, diciéndole que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, en Génesis 19, ¿qué le dijo? Que saliera. ¿Por qué? Porque en la mente de Dios hay cosas que sencillamente son incompatibles. Eso es como el agua del aceite, mi hijo, corra por su vida. No hay cosas con las que sencillamente no debemos ni podemos asociarnos. Por eso para Dios el acto de salir es un acto también simbólico de decir, me aparto de lo que no honra al Señor. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene un trabajo donde se están haciendo cosas muy turbias que honran al Señor, la persona tiene que preguntarse, mi misión como hijo de Dios es salir de aquí, es decir, yo debo renunciar a este trabajo y confiar que Dios me va a proveer uno donde sí lo honren a Él, o donde por lo menos no tenga que hacer cosas que comprometan mi moralidad, mi espiritualidad. Hay que pensar en esas cosas, ¿cierto? Y a veces hay que tomar ese tipo de decisiones porque nos pueden terminar dañando a nosotros. Así que estas cosas que Dios espera de su pueblo me recuerdan a las condiciones del pacto que Dios hizo con Israel. Dios basó su pacto en dos cosas: santidad y exclusividad. Él dijo, sean santos porque yo soy santo. Yo seré su pueblo y ustedes serán mi Dios. Es decir, deben ser como yo. Por eso tienen que salir y ser un pueblo aparte. Y no tienen que adorar a otros dioses, porque Dios ama la santidad y la exclusividad. Él no comparte la adoración con nadie. Y eso es lo que él estaba diciendo. Entonces, estas palabras de Pablo me recuerdan a eso, a lo que Dios espera que nosotros tengamos como relación. Nuestra relación con Él debe basarse en eso, santidad y exclusividad. Y por último, eso ya lo dije, ¿cómo termina este texto? ¿Cuál es nuestra parte en esta alianza que tenemos con Dios? Dice el versículo 7:1, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, ¿cuáles? Las que acabamos de leer. Limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Aquí Pablo se incluye en la colada. Él dice, limpiémonos, o sea, todos, y procuremos todos alcanzar una completa santidad. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que todo este pasaje es un llamado de atención para que no se tenga relación con los no creyentes. Este es un desafío para los de Corinto,
porque significaba que ellos tenían que tener mucho cuidado en las cosas que hacían o decían. Así que bueno, podríamos pensar en nosotros. ¿A qué nos llama Dios en este texto? Podríamos pensar en que Dios nos llama a rechazar tajantemente lo que no honre a Dios. Tajantemente. Por ejemplo, los que tienen hijos adolescentes. Vamos a dejar que nuestros hijos adolescentes escuchen, por ejemplo, esa música que es así súper vulgar, que sí, o sea, uno con algunas canciones uno puede conciliar, pero hay otras con las que sencillamente, que no me atrevo ni siquiera a decir desde aquí. ¿Dejarías tú que tus hijos, por ejemplo, se levanten desde la buena mañana escuchando a esos cantantes de reggaetón, por ejemplo? Son ese tipo de decisiones que uno tiene que decir, bueno, si nosotros somos una familia que honra a Dios, vamos a escoger con más cuidado qué música vamos a escuchar. Yo tengo mi opinión con respecto a la música, que después la podemos hablar porque este no es el momento, pero por ejemplo, ese tipo de cosas. Sencillamente hay música que por ningún motivo podríamos escuchar. Hay programas de televisión que no deberíamos ver porque no honran a Dios. Y no hay, o sea, no le busque porque no tiene, vea, eso es como el agua y el aceite. Los partidos de la selección, eso sí hay que verlo siempre. Por ejemplo, no darnos esos pequeños permisitos que nos arrastran lejos de Dios, esas canitas al aire que nos tiramos como cristianos a veces, ¿cierto? Es como, eso, el pastor no se da cuenta, él. Por ejemplo, ese tipo de cosas, y cada uno de nosotros puede pensar cuáles son los permisos que a veces nos damos, como esas pequeñas cositas que hacemos que no tienen nada que ver con los hijos de Dios. No tenemos hoy al templo a la diosa Afrodita, porque se imaginan, pero tenemos nuestros pequeños dioses que hemos construido cuidadosamente y a los que les rendimos culto. A veces nosotros mismos somos nuestros propios dioses, nuestros hijos, nuestro trabajo, el dinero, las posesiones, el sexo, la política, las redes sociales, los dispositivos. Esas cosas que nos arrastran fuera de Dios y nos hacen que no nos parezcamos a Dios cuando hacemos ese tipo de cosas. Ahora la pregunta, ¿cómo podemos estar con nuestros amigos sin ser como ellos? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo sentarme en la banca del Parque de la Unidad a conversar con mi vecina sin terminar rajando del prójimo? Si soy el dueño de una tienda, ¿cómo puedo ser yo un buen tendero sin abusar de los precios, sin hacerle trampita al peso? Si soy un taxista, ¿cómo puedo ser un taxista honrado sin manipular el taxímetro? Y así podría poner miles de ejemplos. Entonces Pablo nos está hablando de esas pequeñas cosas que podemos hacer para honrar a nuestro Dios y de repente cosas de mayor envergadura, pero igual frente a Dios es eso. Entonces Él nos pide o sean uno o sean el otro, pero tibios, ahí eso como que no aguanta. Así no paga. Como yo le digo a mis hijos, usted eso no es, o sea, decida se va a ser cristiano o no para yo saber. Entonces a veces cuando los regaño les hablo así para que a ver si escarmientan. Pero bueno, oremos al Señor y que el Señor nos ayude, ¿cierto? Como iglesia tenemos un llamado a ser una iglesia que es luz y que camina en luz. Así sí, porque de la otra manera no aguanta. Señor, en esta mañana queremos darte muchas gracias por tu palabra.